Bueno, chicas, voy a hacer el video rápidamente. Voy a trabajar sobre nuevas miradas sobre el nivel inicial. Es un texto que tiene varios capítulos de Ana Malajovic que habla precisamente de la didáctica en el nivel inicial. Yo les di a ustedes 2 capítulos. Ustedes tienen subido al Classroom el capítulo 1, que es Nuevos desafíos en la didáctica del nivel inicial. Pero esto, como es todo lo conceptual, y yo prefiero trabajar de la parte práctica para poder buscar después los fundamentos, lo vamos a trabajar posteriormente. Vamos a empezar con el capítulo número 2. ¿Por qué? El capítulo número 2 se llama Concepciones de infancia y orientaciones didácticas. Sin necesidad de ser tan exhaustivas en este texto, yo voy a tomar algunas partes para que ustedes entiendan por qué en el nivel inicial estamos trabajando con contenidos escolares, pero desde el punto de vista cultural. Miren que el otro día hablamos de alfabetización cultural y no desde los contenidos disciplinares como si fuera la escuela primaria o la escuela secundaria. ¿Esto por qué hay que aclararlo? Porque por la formación que uno trae formado en lo disciplinar, pensar en nivel inicial es justamente desestructurar esas formas de enseñar y esas formas de abordar el contenido que ustedes traen de su propia biografía escolar y que implica hacer un poquito más de profundización para entender el motivo y estas las prepares para poder enseñar mejor. Yo voy a tomar algunos fragmentos del texto. El texto tiene pocas páginas, pero es muy interesante, pero hay partes que a usted por ahí hasta se les puede hacer dificultoso si no está acompañado por lo que uno le está diciendo. Ella, a partir de esta presentación previa teórica que se hace de todo este recorrido en el nivel inicial, después pasa a por qué llegamos a unidad didáctica, proyecto y secuencia. Y de hecho, en las páginas siguientes, al margen de que ella da los fundamentos previamente, después va definiendo qué es unidad didáctica, qué es proyecto. Después diferencia unidades didácticas de proyectos en un cuadro, que está muy interesante, que ustedes pues lo van a tener, porque este texto yo se los voy a subir. Después define secuencia didáctica, que le da muchísima importancia a la secuencia didáctica. ¿Y por qué aparece la secuencia didáctica en el nivel inicial? Cuando en realidad los 2 clásicos del nivel inicial es la unidad didáctica y el proyecto. ¿Sí? Esta idea del proyecto viene de la Escuela Nueva, es un concepto de Kilpatrick, desde 1920 y pico, el trabajar por proyectos. Pero secuencia didáctica es un concepto novedoso y yo después le voy a dar los motivos por los cuales ella le da la importancia o está incluido en el diseño curricular. Todo lo que ella describe acá, ustedes lo van a encontrar similar en el diseño curricular cuando diferencia unidad didáctica, proyecto y secuencia. Pero como ella es la autora de los diseños curriculares, es obvio que de alguna manera sigamos las líneas. Ella en este capítulo 2 va llevando en un recorrido histórico cómo llegamos a esta idea de trabajar con contenidos culturales. Y ella parte de que lo primero que cambió históricamente fue la concepción de infancia. Al ir cambiando la concepción de infancia, fueron cambiando las orientaciones didácticas, los modos de entender qué enseñar y cómo enseñar. Ella dice que el concepto de infancia es de la época moderna y en realidad lo primero que surge es el concepto de alumno y después se va elaborando el concepto de niño. Lo dice Narodowski acá. El nacimiento de la infancia en la época moderna es tributaria de la existencia de la escuela. ¿Qué quiere decir? Que en realidad viene después que la escuela. A la inversa de lo que suponemos, el ser alumno no es una construcción posterior al ser al niño. Es más, sino que es la génesis, que es el origen de que después se pensara en un niño. Vieron que nosotros hablamos siempre de la escuela nueva, que fue las grandes tradiciones que nosotros venimos trayendo, y en el siglo XX surge mucho hincapié en los aportes ustedes lo habrán visto en psicología, de autores como Freud, Piaget, Wallon, Vygotsky, Brunner, esta idea de Vygotsky de lo que es la zona de desarrollo próximo, la idea de Brunner, esta idea de la facilitación, de facilitar el conocimiento, esta idea de la reconstrucción del conocimiento, el concepto espiralado del conocimiento, que es lo que permite después las ideas de Brunner pensar en secuencias didácticas. Estas relaciones, ellos se metieron mucho en lo que tenía que ver con el desarrollo. El desarrollo nos referimos a lo biológico. Nosotros nos topamos con una etapa donde los niños están en crecimiento, están en formación, ni les digo color maternal, que nos encontramos niños que tenemos que atender otras características que obviamente ni existían en el sistema educativo, que es cambiarle los pañales, darle de comer, hacerlos dormir, descansar, higienizarlo.
Y esto es parte también de un contenido, cómo transformo estas actividades de crianza en contenidos escolares. Y les puedo asegurar que es fascinante. Entonces, estos aportes de estos psicólogos dieron origen a muchos movimientos pedagógicos innovadores que se embanderaron en esta idea de la defensa de un niño, de la importancia de cuidarlo, de la parte afectiva, y se encargaron de hacer hincapié lo voy leyendo, en estas características infantiles que obviamente nos diferenciaban de lo que era el ser alumno. ¿Bien? Entonces, de alguna manera empiezan a determinar, y esto, si ustedes vieron a Piaget, lo tiene, que son las etapas de la inteligencia, la intuitiva, la etapa concreta, el pensamiento concreto, el pensamiento abstracto, el pensamiento lógico matemático. Estas distintas etapas fueron pensadas justamente para dar una característica a la infancia, porque era muy novedoso. Realmente la escuela estaba pensada para después de los 6 años. Entonces, estos movimientos pedagógicos reclamaban este reconocimiento de que en realidad la potencialidad de la infancia, que los niños eran inteligentes, que pasaban por distintas etapas, ¿se acuerdan? De la inteligencia práctica a la inteligencia abstracta. Piaget fue la gran base de nuestra formación. De hecho, yo me formé con Piaget y nosotros llevamos al aula algunas cuestiones, a ver, hacelo como a vos te parezca, esta idea de todo lo que tenía que ver con dejar a que los niños no fuera intervenido por la mano del adulto, que el niño con que le desplegáramos materiales nada más estaba en condiciones de poder resolverlo, que le descubriera por sí mismo. Esta idea de este niño no hablaba de un niño cultural, hablaba de un niño promedio. Entonces, estas investigaciones que se llaman, ¿cómo era un niño de 1 año? ¿Cómo era un niño de 2? ¿Cómo era un niño de 3? ¿Cómo era un niño de 4? Y de esta manera hacía referencia a un niño abstracto. Un niño. Bueno, nosotros sabemos lo que es un niño de 1 año. Se pensaba que todos los niños eran igual. De hecho, hoy en la actualidad, las maestras ponen, cuando tienen todos niños de la misma edad cronológica, después tengo una sala pura, como si la edad era garantía de que todos aprendían de la misma manera y lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba con este niño, que era un niño abstracto? No se tenía en cuenta que venía de una comunidad, que no todos los niños eran iguales, ¿sí? Que nosotros no nos preocupamos por los conocimientos escolares porque eso los iban a ir adquiriendo en la etapa escolar cuando están en primer grado. Nosotros tenemos que respetar las etapas evolutivas de los niños. Entonces, primero estaba el desarrollo y después el aprendizaje. A medida que el niño se iba desarrollando, nosotros respetamos. No, ¿cómo le vamos a dar números? Si los chicos no saben, no tienen noción de números. ¿Cómo le vamos a dar esto? ¿Cómo le vamos a dar lo otro? No están en condiciones. Entonces, este niño abstracto inundó mucho tiempo y actualmente lo que es los jardines de infantes. ¿Qué dice la autora? La propuesta educativa no hacía referencia a los conocimientos y experiencias que los niños adquieren en tantos sujetos sociales, que viven en una determinada comunidad, y este desconocimiento acerca de los niños reales parecía presumir que el aprendizaje y los contenidos de la cultura se iniciaban recién con su ingreso escolar. Esto lo dice en la página 22. Además, se partía del supuesto de que todos los niños eran iguales por tener la misma edad. Esta homogeneidad de las características de los niños determinaba la idea de que todos aprendieran las mismas cosas al mismo tiempo, ya que todos recibían las mismas enseñanzas que impartía el otro. Bueno, los chicos tienen que estar quietos todos, los chicos tienen que estar atentos todos tenían que tener el mismo tipo de atención. Los que se salían de la regla eran los chicos que después, bueno, ahí empezaban todos los problemas diagnósticos de problemas de aprendizaje. Entonces, ¿quién marcaba los contenidos de la enseñanza? Sigo estando en la página 22. Los marcaba la psicología evolutiva y le daba a la educación un carácter políticamente neutral, porque eran contenidos que, bueno, ordenar, poner en el lugar, le daba un material totalmente abstraído de lo social, abstraído de lo cultural. De hecho, el jardín estaba por fuera del sistema educativo. Entonces, era el discurso dominante de esta nueva pedagogía moderna, ¿sí? Esta idea muy individualista, mirar al niño como individuo, no como parte de una sociedad, ¿bien? Entonces siempre estaba en función del desarrollo, ¿no? Y así eran los informes. Los informes eran, bueno, el niño es tranquilo, el niño se aburre, el niño es, sí responde a las actividades, responde a las consignas. Entonces, pero siempre abstraído de lo social, abstraído de lo cultural. Entonces, en el nivel inicial, y ahora paso a la página 23,
Los contenidos nunca estuvieron formulados explícitamente, sino siempre enmascarados a través de objetivos. Después les voy a llevar un libro que lo tengo por objetivos, mezclado con la psicología, justamente con todo lo que planteaba Piaget. Se los voy a mostrar como para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Eran sugeridos objetivos. Después lo voy a buscar y por ahí les armo un pequeño videito, se los leo rapidito para que les quede. Después mucho puesto en los materiales didácticos, esto de lo que eran las formas geométricas, chicas, nosotros teníamos materiales no quedaquis, eran todos materiales estructurados, con formas, con los colores primarios, formas cuadrados, rectángulos, círculos, todo para ensartar, todo estaba sostenido en todo lo que era lo abstracto, que eran las formas geométricas de los materiales para construir. De hecho, fíjense ustedes que los materiales de bloques, siempre me olvido el nombre, pero se llaman algo Smith, que tienen esas formas geométricas, y el niño construía a partir de ahí siempre esta idea de adecuar la enseñanza a las características del niño. Escuchen bien esto, adecuar la enseñanza a las características de los niños, ¿sí? Acá habla de la etapa sensual empirista, que quiere decir que el niño aprende haciendo él, ¿bien? Sensual porque tiene que ver con todo lo que tenga que ver con lo que el niño pone de sus sensaciones, de sus sentimientos y de sus sentidos. Hasta la psicología genética, ¿sí? Que la plantea Piaget, que el niño puede trabajar por sí solo, el niño lo puede descubrir, mientras que uno les dé una serie de materiales que los chicos discriminaban las formas, los colores, los tamaños y la textura. De hecho, hoy en día se le ponen a los chicos a ver si es suave, rugoso, a ver qué forma tiene, qué forma es, qué es esto, triángulo, cuadrado, círculo. Entonces después los chicos aprendían clasificaciones y seriación. Clasificar de mayor a menor, eran esos insertaditos que se les ponía. Agrupar, agrupar, les poníamos una serie de materiales, de materiales que hoy están en los jardines, y bueno, a ver, pones junto lo que va junto. Y algunos te ponían por forma, otros te ponían por color, otros te ponían por tamaño. Esta idea de ir respetando sus estados evolutivos, ¿sí?, iba determinando la enseñanza de que en plástica, literatura, matemática y lengua. Matemática en función de que, bueno, a ver, cuáles son el mayor y el menor, ponen más o menos, algunos, pocos, muchos, nunca números, ¿se entendió? Pero marcó lo que sería la matemática. Algunos, pocos, muchos, tantos como, ¿bien? Y en la plástica, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las plastilinas, los colores, las témperas, los crayones, las fibras, la literatura, obviamente, porque tenía que ver justamente con lo infantil. Y solamente dos disciplinas mantenían siempre su criterio, que fue música y educación física. O sea, que tenían un enfoque propio. Era un área y desde ahí se enseñaba música y chicos, hacíamos orquestas musicales, distintos tipos de ritmo, distintos tipos de sonidos. Esto siempre no cambió me refiero en cuanto a su característica, después fue cambiando, incorporando cosas nuevas por cómo va evolucionando la música, ¿no? Entonces siempre las evoluciones que se iban dando siempre estaban enmascaradas con el juego. Bueno, ahora les voy a enseñar, vamos a jugar, y por eso no era juego. Entonces creía que era juego. A ver, bueno, les trajo un juego, les trajo una sorpresa para que juguemos. Pero no era para jugar, no era una sorpresa. Entonces todo esto estaba enmascarado para justamente ver este nene que hay que respetar en su etapa, que no tiene capacidad para que nosotros le hablemos con otro lenguaje, que le presentemos cosas más reales. Es lo que determinó hasta mediados de la década del 80 el nivel inicial.